Vamos a ver ahora un ejemplo relacionado con el criterio de decisión bajo riesgo. Nuevamente, este es uno de los ejemplos que tiene el libro de Ambitaja. Dice, suponga que desea invertir 10.000 en el mercado, 10.000 pesos en el mercado, adquiriendo acciones de una de dos compañías A y B. Las acciones de la compañía A, aun cuando son riesgosas, podrían redituar 50% el siguiente año. Luego tenemos, si las condiciones del mercado de valores no son favorables, es decir, se presenta un mercado bajista, las acciones pueden perder 20% de su valor. Pero la compañía B proporciona inversiones seguras del 15% de rendimiento en el mercado alcista y solo 5% en un mercado bajista. Adicionalmente tenemos que todas las publicaciones que se han consultado siempre indican que siempre hay una abundancia de ellas al final del año y pronostican una probabilidad de 60% en el mercado alcista y 40% en el mercado bajista. Bien, lo primero que tenemos que hacer para resolver esto es seleccionar los datos. Nos dice que tenemos 10.000 para invertir, que tenemos una acción A y una acción B. Entonces nos dice que en la acción A pueden haber dos cosas, suceder cosas. ¿Qué sucede cuando el mercado es alcista? ¿Qué sucede cuando el mercado es bajista? ¿Qué sucede cuando en el caso de la acción B, cuando es alcista y cuando es bajista? Ok, entonces aquí tenemos, voy a borrar esto que tengo acá. Entonces aquí tenemos que nos dice que para la acción A, en un mercado alcista se puede redituar 50%. Este 50% que representa de los 10.000, representa 5.000. Nos dice que en un mercado bajista no reditúa nada, pero por el contrario sí se pierde un 20%. Por esa razón, aquí tenemos que en el mercado bajista la acción A pierde un 20% de los 10.000, que son 2.000. Luego, en cuanto a la acción B, nos dice que tanto en el mercado alcista como en el bajista siempre se reditúa. En el primer caso 15%, en el segundo caso 5%, que es lo que tenemos aquí en esta tabla. También nos dicen que hay un pronóstico en el mercado alcista de un 60% y en el bajista de un 40% para ambas acciones. Y es lo que representamos aquí. Entonces ya tenemos aquí nuestras alternativas de decisión. A esto le llamamos los estados de la naturaleza. Una vez que ya formamos nuestras alternativas de decisión, entonces pasamos al punto número 3, que es formar nuestro árbol de decisiones. Ponemos nuestras dos alternativas, este es el criterio 1, las alternativas. Aquí tenemos el criterio 1, que es cuando es alcista, cuando es bajista, y tenemos un pronóstico, que le vamos a poner acá el criterio 1, el criterio 2. Entonces nosotros tenemos aquí las dos acciones A y B. En el A, ¿qué sucede cuando es un mercado alcista? ¿Qué sucede cuando es un mercado bajista? Y también en la acción B. Ahora, en el caso de la A, cuando es un mercado alcista, se presenta un 0.6% de pronóstico y el importe es 5.000. Entonces aquí, ¿cómo resolvemos esto? Aquí planteamos todos nuestros importes y el pronóstico, que es el mismo tanto para la acción A y para la acción B. Entonces aquí, ¿cuál es la operación que tenemos que hacer? Simplemente, para la acción B, combinamos lo que sucede con el mercado alcista y lo que puede suceder con el mercado bajista. Entonces multiplicamos 0.6 por 5.000 y lo sumamos al resultado de 0.4 más por menos 2.000. Y eso nos da 2.200. Lo mismo hacemos con la acción B.
es lo mismo que hacemos. Entonces aquí lo que hacemos es multiplicar 0.6 por 1500 más 0.4 por 500, perdón, y obtenemos estos valores. Ahora bien, aquí, como de lo que se trataba es que nosotros nos decidamos por la acción que representa mejores ganancias, pues en este caso vamos a elegir esta acción, la acción A. Esta sería nuestra acción por la cual nos estaríamos decidiendo. Pero si lo que sucediera, o sea, lo que nosotros, lo que pudiera suceder es que por el contrario estamos perdiendo, o sea, es elegir o los costos mínimos que nosotros querramos tener o lo que sea una pérdida, entonces vamos a agarrar, entonces en este caso nos decidiríamos, por la acción B. Continuando con nuestro criterio de decisiones bajo riesgo, ¿qué sucede si además de tener la información que mencionamos hace un momento, adicionalmente se consulta con una persona que es conocedora del mercado de valores porque se ha desempeñado en el mercado de valores? Y esta persona dice que invertir a favor o en contra, nos recomienda invertir a favor o en contra de la siguiente manera. En un mercado alcista hay un 90% de probabilidades de que la recomendación sea a favor y en un mercado bajista se reduce a un 50%. Ahora bien, ¿cómo afecta esta última información en la toma de decisiones? Aquí ya vimos cómo formar ahora cómo seleccionamos los datos. Es de la misma manera, llegamos a nuestra matriz de las alternativas de decisión, que recordemos que estos son nuestros estados de la naturaleza. Y ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer con esa nueva información que tenemos que hacer? Muy bien, el paso número 1 es formar la tabla de probabilidades condicionales. Aquí tenemos el mercado alcista, el mercado bajista, en las filas y en las columnas tenemos los votos a favor y en contra, ¿sí? Si nos está diciendo persona conocedora que hay un 90% de probabilidades de recomendaciones a favor, pues le ponemos 0.9. Y 1 de donde va a salir de la diferencia, recordando que siempre la suma de las probabilidades debe de dar 1, la unidad. En un mercado bajista, pues tenemos 0.5 y 0.5, porque es lo que nos está diciendo aquí el que nos recomienda, que en un mercado bajista se reduce la probabilidad a 0.5 o a 50%. Ya que tenemos esto de aquí, ahora calculamos las probabilidades conjuntas y las probabilidades absolutas. ¿Cómo calculamos las probabilidades conjuntas? Bueno, aquí ya tenemos nuestras probabilidades que sacamos de la información del conocedor de la bolsa, y aquí a un lado ponemos las probabilidades que nosotros ya conocíamos antes y que a estas les llamamos las probabilidades a priori, que son los 0.6 y 0.4. Lo que vamos a hacer es un producto, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar 0.9, y lo voy a marcar para que ustedes vean, es 0.9 por 0.6 y nos da lo que estamos viendo en esta celda en la matriz, luego 0.1 por 0.6 y ya tenemos los valores de la primera fila en la matriz de la probabilidad conjunta. Lo mismo hacemos con la siguiente fila, 0.5 por 0.4 y luego en la otra celda tenemos 0.5 por 0.4. Y de esta manera nosotros formamos nuestra probabilidad conjunta. ¿Cuál es la probabilidad absoluta? Es la suma de estas probabilidades, de las sumas por columna de las probabilidades de la matriz de probabilidades conjunta. ¿Okay? Aquí tenemos nuestras probabilidades conjuntas. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es calcular las probabilidades a posteriori, porque en este caso vamos a trabajar con las probabilidades a posteriori. Muy bien,
Entonces aquí ya tenemos nuestra matriz conjunta, que es la misma matriz que tenemos acá, ¿sí? Tenemos nuestra matriz absoluta. ¿Y de dónde sale estas probabilidades a posteriori? Sale de la siguiente manera. Entonces lo que vamos a hacer es sacar, como antes sacábamos los pesos relativos, o sea, ¿cuánto es punto 54 con respecto a punto 74? ¿Cuánto es punto 2 con respecto a punto 74? Lo que tenemos. Luego, ¿cuánto es punto 06 con respecto a punto 26? ¿Y cuánto es punto 2 con respecto a punto 26? De esta manera es que nosotros obtenemos nuestras probabilidades a posteriori. Una vez que ya tenemos las probabilidades a posteriori, procedemos a formar nuestro árbol de decisiones. Entonces, vamos a ver en primer lugar que las hojas del árbol tenemos que cuántas probabilidades son a posteriori. 1, 2, tenemos una matriz de 2 por 2, 2 por 2 son 4, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las acciones alternativas que tenemos? Pues tenemos 2. Entonces, que son nuestros estados de la naturaleza en el mercado, perdón, son nuestras acciones, son las acciones o alternativas que tenemos, son 2, multiplicamos, 4 por 2 son 8, y ya sabemos que nuestro árbol debe de tener 8 hojas, o sea, al final vamos a tener 4 valores. Entonces, este es un evento aleatorio en donde tenemos información a favor, información en contra, para la acción A, para la acción B, a favor, para la acción A y para la acción B, en contra, y ponemos aquí la información que ya tenemos. Aquí, en lugar de poner punto 6, que era el valor que anteriormente estábamos usando, ahora vamos a poner la probabilidad a posteriori. Entonces ponemos punto 730 está bien, y para el bajista punto 270. Aquí esta es a favor. En contra, para la acción A, vamos a poner punto 231 y punto 769. Y aquí es la información que ya teníamos antes, los 5000, los menos 2000, cuando es el mercado, para la acción B, 1500, 500, y repetimos esta misma información aquí cuando el voto es en contra. ¿Y cómo procedemos? Muy bien, ¿dónde nos conviene invertir? Pues aquí tenemos a favor y las dos acciones, y en contra y las dos acciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo obtenemos los cálculos? Los obtenemos de la siguiente manera. Para la acción A tenemos que considerar cuando está a favor el punto 730 por los 5000 más los puntos 270 por los menos 2000. Y eso nos da este valor. Luego aquí, ¿cuánto nos da este valor? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es lo siguiente. Punto 730 por 1500 más punto 270 por 500. Y obtenemos esta información. Y lo mismo hacemos por el otro lado en la siguiente rama. ¿Sí? Entonces tenemos, perdón, aquí le vamos a colocar de dónde estamos obteniendo ese producto, y aquí de dónde estamos obteniendo ese resultado. ¿Okay? Ahora, ¿dónde nos conviene invertir más? ¿Cuando la situación está a favor o cuando la situación está en contra? Bueno, como lo que nos conviene es ganar, pues yo creo que nos decidiríamos cuando la situación está a favor, y en cualquiera de las dos acciones tenemos mejores ganancias que cuando la situación está en contra. Y veamos que en la acción A tenemos una pérdida y en la acción B tenemos una ganancia. Pero la ganancia de B es menor que lo que ganaríamos cuando el mercado esté a favor. Bien, este es el ejemplo que ya habíamos visto anteriormente y que ahora estoy presentándoles para que ustedes puedan realizar sus cálculos mejores, pues utilizar la hoja de cálculo. Una hoja de cálculo, no importa de quién sea la hoja de cálculo, pero usar una hoja de cálculo ayuda mucho.